Algunas grabaciones resultan desconcertantes la primera vez que se observan, no porque la imagen sea borrosa ni porque la cámara esté demasiado lejos, sino porque lo que aparece en escena no se comporta como cabría esperar en un desierto abierto. Estos videos no fueron preparados ni planeados, fueron registrados por personas que trabajaban, viajaban o atravesaban regiones remotas cuando notaron algo extraño y decidieron seguir filmando, sin imaginar lo que estaban a punto de captar. Lo inquietante de estos encuentros no es únicamente lo que aparece frente a la cámara, sino el lugar donde ocurre. Son paisajes extensos y vacíos, con visibilidad clara y sin ningún tipo de cobertura. Lugares donde, en teoría, nada podría ocultarse. En una enorme extensión de arena, una figura lejana fue grabada desplazándose bajo la luz plena del día. Al principio parecía un gran animal de 4 patas, con una silueta que recordaba a la de un camello. Sin embargo, de repente se levantó completamente. La criatura continuó avanzando sobre 2 piernas, con el torso inclinado hacia adelante mientras cruzaba el terreno con zancadas largas e irregulares. Tomando como referencia las dunas cercanas y la escala del horizonte, algunos observadores calcularon que podía medir más de 3 metros de altura. Su forma de desplazarse no coincidía con el comportamiento de ningún animal conocido. No era la marcha de un camello ni tampoco la de un ser humano. El video es corto y tembloroso, grabado desde una gran distancia, por lo que no permite distinguir claramente el rostro ni la anatomía del ser. La distorsión causada por el calor del desierto y la lejanía difuminan su figura, pero su postura permanece constante mientras corre erguido a través del terreno abierto. No existe otro ángulo, ni una grabación posterior, ni una explicación clara de lo ocurrido. En otra zona amplia del desierto, una cámara captó un movimiento que rompía la superficie de la arena. Al comienzo parecía simplemente una duna que se desmoronaba bajo su propio peso. Después, una forma larga y gruesa comenzó a elevarse parcialmente desde el suelo. El cuerpo se veía liso y pesado, doblándose mientras avanzaba lentamente antes de hundirse de nuevo bajo la arena. No se distinguían extremidades ni una cabeza definida, solo una masa que se desplazaba con la fuerza suficiente para mover grandes cantidades de arena. El movimiento fue breve y controlado, como si la criatura estuviera probando la superficie en lugar de salir por completo. Muchos espectadores relacionaron inmediatamente la grabación con antiguos relatos sobre un gusano gigantesco, que supuestamente habita bajo las arenas del desierto. Otros sugieren explicaciones más naturales, como dunas inestables, animales enterrados o distorsiones provocadas por la distancia y el calor. No hay imágenes adicionales ni detalles concluyentes. Muda en el desierto. Bajo el intenso calor del desierto de Arizona, un testigo grabó a una serpiente de gran tamaño descansando sobre la arena. Al principio la escena parecía tranquila, incluso común, hasta que el movimiento se hizo evidente. La serpiente estaba cambiando de piel. Su cuerpo, grueso y alargado, permanecía casi completamente inmóvil, mientras la capa vieja se desprendía poco a poco en diferentes secciones. No había señales de estrés ni de urgencia. Todo ocurría lentamente, con una precisión tranquila, como si el animal estuviera plenamente consciente de su entorno. En un momento, la serpiente levantó la cabeza y giró hacia la cámara. El movimiento fue pausado y su mirada directa, sin mostrar intención de escapar ni de ocultarse. El proceso de muda continuó frente al observador sin interrupciones. Para algunos, el instante resulta fascinante, para otros, profundamente perturbador. No por agresividad, sino por la serenidad con la que el animal domina su entorno. Un recordatorio de que, en lugares como el desierto, todavía existen criaturas antiguas, silenciosas y mucho más pacientes que quienes solo pasan por allí. Huellas de 3 dedos. Un hombre que caminaba por una zona remota del desierto se detuvo de repente cuando algo en el suelo captó su atención. Hundidas profundamente en la arena, aparecían una serie de huellas de 3 dedos, anchas y separadas con una distancia uniforme, como si hubieran sido dejadas por algo extremadamente pesado. La cámara se acerca. Cada marca se veía reciente, con bordes bien definidos y una forma constante. No se parecían a las huellas de ningún animal conocido en la región, ni aves, ni reptiles, ni ganado. Al seguir el rastro, el espacio entre cada huella se mantenía idéntico, lo que sugería un paso firme y deliberado. Las marcas continuaban cruzando las dunas como si la criatura hubiese pasado por allí apenas unos minutos antes. Sin embargo, no había ningún cuerpo ni movimiento cercano. En un día claro y completamente despejado sobre el desierto abierto, una cámara captó la silueta oscura de algo desplazándose a baja altura en el cielo. No se movía con rapidez ni de forma errática. Parecía deslizarse manteniendo una altura constante justo por encima del paisaje. A medida que avanzaba la grabación, la figura se volvía más reconocible. Las alas se veían largas y desiguales, extendiéndose mucho más allá de un cuerpo estrecho. No había aleteos rápidos, ni vuelo estacionario, ni cambios bruscos de dirección que sugirieran un dron. Los
Los testigos comenzaron a preguntarse qué estaban viendo. La forma resultaba extraña, más cercana a algo prehistórico que a cualquier ave moderna conocida. El movimiento continuó siendo lento y calculado, como si el animal estuviera aprovechando el aire en lugar de buscar altura activamente. Fuera real o no, el video inquietó a miles de personas en internet, no por velocidad ni por agresividad, sino porque la silueta no coincidía con la fauna conocida. A veces, en lugares tan abiertos como el desierto, lo que aparece rompe por completo nuestras expectativas. En medio de un terreno rocoso y desolado, un grupo de excursionistas se detuvo al encontrar algo que claramente no pertenecía al paisaje. Entre piedras y polvo yacía un cráneo de gran tamaño, con cuernos largos y una mandíbula rígida abierta de una forma antinatural. No parecía algo reciente, pero tampoco daba la impresión de ser antiguo. La estructura no coincidía con ningún animal conocido de la zona, ni con ganado, ni con fauna silvestre registrada. Los huesos mostraban proporciones extrañas, como si hubieran pertenecido a una criatura formada bajo un diseño distinto al habitual. Los excursionistas se quedaron alrededor del hallazgo sin tocarlo, intentando comprender lo que tenían frente a ellos. No había otros restos cercanos, tampoco un cuerpo completo ni señales claras de cómo aquel cráneo había terminado allí. La grabación termina sin ofrecer respuestas. El cráneo quedó en el mismo sitio, expuesto en un lugar donde nada parecía haberlo llevado. Era un descubrimiento aislado, difícil de clasificar, perdido en un paisaje que no daba ninguna explicación. Con frecuencia se le llama araña camello, aunque en realidad no es una araña ni un escorpión, pese a lo mucho que recuerda a ambos. Este animal se desplaza con una velocidad sorprendente, capaz de alcanzar hasta 16 km por hora sobre la arena abierta. Cuando se siente amenazado, emite un sonido agudo y chirriante, que no parece corresponder con su tamaño. Sus mandíbulas son grandes y extremadamente fuertes, abriéndose y cerrándose con potencia suficiente para despedazar pequeños animales. Lo que inquieta a la mayoría de quienes lo observan no es su tamaño, sino la manera en que se mueve, rápido, errático y decidido. Verlo correr se siente menos como observar fauna salvaje y más como presenciar algo salido de una escena cinematográfica. La grabación no exagera su comportamiento, simplemente muestra a una criatura perfectamente adaptada a un entorno extremo y lo poco preparados que estamos para encontrarnos con ella a corta distancia. En otra escena, en medio del desierto abierto, una cámara capta a un grupo de cobras desplazándose juntas sobre la arena. Es un comportamiento muy pocas veces documentado. No se trata de una serpiente solitaria cruzando el terreno, sino de varios cuerpos avanzando al mismo tiempo. Se mueven muy cerca unas de otras, y su desplazamiento sincronizado forma una línea que parece intencional en lugar de dispersa. No hay presa visible ni señales de enfrentamiento, solo un movimiento constante que parece guiado por algo invisible. Para muchos espectadores la escena resulta inquietante, no por el peligro inmediato, sino porque recuerda a algo antiguo, una formación que se asemeja menos a un comportamiento animal y más a un ritual silencioso. En otra grabación del desierto, la cámara enfoca a una criatura que prácticamente desaparece en cuanto apartas la vista. El diablo espinoso permanece inmóvil sobre la arena, con el cuerpo cubierto de espinas afiladas que se mezclan perfectamente con el terreno que lo rodea. Al principio resulta difícil distinguir al animal del suelo. Sus colores, su textura y su forma se integran tanto con el paisaje que el movimiento se vuelve la única pista visible. Cuando se desplaza, la ilusión se rompe apenas por un instante y luego vuelve a formarse. El diseño del reptil parece deliberado. Cada espina, cada cresta y cada superficie irregular parece colocada con un propósito claro, como si el camuflaje fuera el objetivo principal más que una simple estrategia de supervivencia. Nada en su aspecto parece casual. La grabación no muestra agresión ni amenaza, solo una pequeña criatura confiando en su apariencia para pasar desapercibida en lugar de depender de la velocidad o la fuerza. En otro punto de un desierto remoto, una cámara registra algo moviéndose sobre la arena que de inmediato resulta perturbador. No es rápido ni frenético. Avanza lentamente y con deliberación, mientras su cuerpo segmentado se extiende hasta alcanzar un tamaño comparable al de un ser humano. Cada sección se mueve en secuencia, creando un desplazamiento que parece casi mecánico en lugar de biológico. Las patas suben y bajan con una precisión inquietante, como si siguieran un patrón fijo más que un simple instinto. No muestra agresión ni intenta ocultarse. Lo que desconcierta a los observadores no es solo su tamaño, sino la forma en que se mueve. No parece simplemente un insecto aumentado de escala, sino algo construido para avanzar sobre terrenos duros, desplazándose sin prisa, como si nada a su alrededor representara una amenaza.
En otro lugar del desierto, un hombre se detiene al notar algo profundamente marcado en la arena. El rastro frente a él no coincide con las huellas de ningún animal conocido. Cada marca tiene 3 dedos, son anchas, están separadas de forma uniforme y se hunden profundamente en el suelo, lo que sugiere un peso considerable. La forma no coincide con aves, reptiles, ganado, ni con la fauna local de la región. A medida que sigue el rastro, el patrón se mantiene perfectamente constante, como si aquello que lo dejó caminara con un paso firme y deliberado. No hay perturbaciones alrededor, ni señales de arrastre, ni indicios de lucha. De repente, las huellas simplemente desaparecen entre las dunas. No hay cuerpo ni movimiento, solo silencio. En otra escena, sobre una vasta extensión del desierto, una figura oscura cruza el cielo a baja altura. No bate las alas, no flota ni acelera como lo haría un dron. La silueta planea de forma constante, manteniendo su forma mientras atraviesa el encuadre. Su contorno resulta extraño para un ave, demasiado rígido y alargado. Para muchos espectadores recuerda a algo prehistórico, más cercano a un reptil alado que a cualquier criatura moderna. No hay cambios bruscos de dirección ni señales visibles de propulsión. Solo un desplazamiento lento y constante contra un cielo despejado, donde los detalles deberían distinguirse con facilidad, pero siguen siendo difíciles de interpretar. La grabación es breve y no ofrece seguimiento, ni otro ángulo, ni explicación alguna. Solo un instante en el que el cielo del desierto revela una forma que no parece encajar con nada conocido antes de desaparecer. En otra grabación, en una zona árida y desolada, la cámara muestra un ciempiés desplazándose sobre el terreno abierto a una escala que parece antinatural. Su cuerpo segmentado se extiende hasta alcanzar un tamaño similar al de una persona, avanzando con un movimiento lento y perturbadoramente preciso. Cada sección se levanta y se apoya en perfecta secuencia, como si respondiera a un mecanismo oculto más que a un impulso instintivo. El movimiento es constante y controlado, sin señales de pánico ni de defensa. No hay vacilación mientras atraviesa el terreno, ni indicios de urgencia o confusión. Lo que inquieta a quienes observan no es únicamente su tamaño, sino su coordinación. No parece simplemente un invertebrado ampliado por la perspectiva o la distancia. Da la impresión de ser algo estructurado, casi diseñado. El clip no ofrece contexto ni consecuencias, solo una breve captura de algo desplazándose por un lugar donde el aislamiento y la escala del paisaje ya distorsionan la percepción de la realidad. Finalmente, en el norte de Chile, fueron hallados los restos momificados de una pequeña figura humanoide sellada dentro de una cápsula de tela. El cuerpo era diminuto y frágil, con un cráneo alargado y huesos extraordinariamente compactos que no coincidían con las proporciones habituales del cuerpo humano. Cuando aparecieron las imágenes, las especulaciones comenzaron a multiplicarse con rapidez. Algunas personas plantearon que podría tratarse de una mutación extrema o de una condición biológica desconocida. Otros incluso dudaron de que los restos fueran realmente humanos, señalando que la forma del cráneo y la densidad de los huesos parecían anómalas. Se discutieron diversas hipótesis científicas, pero ninguna explicación logró cerrar el debate. El video solo muestra breves acercamientos, con muy poco contexto y sin una historia clara sobre el origen de los restos. Lo que vuelve inquietante este hallazgo no es únicamente el tamaño del cuerpo encontrado, sino el cuidado con el que fue preservado. En el desierto del silencio, cerca de la frontera entre Utah y Arizona, 2 excursionistas abandonaron el sendero marcado mientras buscaban formaciones rocosas poco comunes. Era mediodía, pero el sol se había ocultado detrás de una bruma gris rosada que no aparecía en ningún pronóstico meteorológico. A través de la llanura árida, algo permanecía erguido sobre huesos dispersos. Era un ave gigantesca, casi tan alta como un ser humano adulto. Sus plumas eran densas, negras y opacas, sin ningún brillo. La cabeza, rosada, calva y llena de arrugas, se giró lentamente hacia ellos. El pico ancho estaba apenas abierto. Frente al animal reposaba un esqueleto humano completamente limpio. Los huesos parecían recientes, intactos, como si ningún carroñero hubiera tocado el cuerpo. El ave no retrocedió ni se movió, simplemente permaneció esperando, cuando una de las excursionistas levantó su teléfono para tomar una fotografía. Primero falló el GPS, luego el reloj del dispositivo y después la señal. La imagen se guardó, pero en los datos del archivo aparecía sin hora y sin ubicación. En la carretera rural 24B, en el desierto de Durango, al norte de México, un grupo de jóvenes detuvo sus camionetas tras ver una figura bloqueando el camino de tierra. Al principio pensaron que era un perro grande, o quizá un animal atrapado. Mientras se acercaban grabando con sus teléfonos, la criatura se incorporó sobre 2 patas y desplegó sus alas. Medía más de 2 metros de altura. Su cuerpo era musculoso y estaba cubierto por un pelaje color tierra, mientras que sus extremidades eran delgadas y con apariencia casi aviar. Desde su espalda se abrieron 2
dos alas membranosas, negras por fuera y rojas por dentro, que crujían como cuero antiguo. Su rostro parecía incorrecto, una mezcla extraña entre rasgos caninos y humanos. Tenía hocico, pero una mandíbula demasiado humana. Sus ojos permanecían abiertos sin parpadear. Nadie se atrevió a tocarla, solo la grabaron. Cuando uno de los hombres intentó tomar una foto, el aire se volvió pesado y seco. El polvo se levantó del camino aún sin viento. La criatura levantó una garra, lo señaló y luego se elevó directamente hacia el cielo hasta desaparecer. En otra ocasión, un convoy militar sin identificación fue visto atravesando una zona restringida a casi 40 kilómetros de la costa más cercana. Avanzaban rápido y en silencio, sin insignias visibles. En uno de los vehículos de carga, cubierto apenas por una lona negra, algunos testigos afirmaron haber visto un cuerpo que no respiraba de forma normal, pero tampoco parecía muerto. La figura tenía proporciones humanas, cubierta por una piel gruesa y gris oscuro, agrietada como la de un mamífero marino. Llevaba una camisa rota y húmeda, a pesar de que no había agua a kilómetros de distancia. Su pecho subía y bajaba en intervalos irregulares, como si luchara por adaptarse al aire. Sus ojos eran grandes y completamente negros, sin parpadear, mirando hacia arriba sin enfocar nada. Durante el traslado, las radios dejaron de funcionar y las aves evitaron el área por completo. Más tarde, un soldado aseguró que la figura abrió la boca una sola vez. No salió ningún sonido, pero una frase completa apareció en su mente. El convoy llegó a un destino que posteriormente fue eliminado de todos los mapas. El último fotograma recuperado muestra esos ojos mirando directamente hacia la cámara. En el desierto de Sonora, a lo largo de la frontera entre Arizona y México, agentes de vida silvestre comenzaron a recibir reportes de un supuesto pavo mutante que perseguía motocicletas y picoteaba señales de tráfico. Al principio pensaron que se trataba de un cóndor debilitado por la deshidratación, hasta que lograron capturarlo con la ayuda de 3 ganaderos y una jaula de acero. El animal no opuso resistencia. Caminó tranquilamente hasta la camioneta y subió por sí solo. Medía casi 1 metro con 70 centímetros de altura. Sus plumas eran rojas y estaban marcadas con manchas oscuras que recordaban a las de un jaguar. El cuello era largo y completamente desnudo, y el pico curvo se parecía más al de un halcón que al de un ave de su tamaño. Cada paso dejaba en el suelo seco marcas que parecían quemaduras, como si el calor se moviera bajo su piel. Cuando uno de los ganaderos intentó amarrarlo, el ave lo miró fijamente. El hombre retrocedió pálido, repitiendo que aquella criatura no debía verse a la luz del día. Momentos después, la radio de la camioneta comenzó a sintonizar por sí sola una frecuencia vacía. Se escucharon llamados de aves desconocidas reproducidos al revés. Entonces la camioneta se detuvo. Los 4 neumáticos explotaron al mismo tiempo. Cuando revisaron la parte trasera, la jaula estaba completamente vacía. En la cuenca del desierto de Lut, en el este de Irán, un equipo de geólogos que investigaba fracturas extrañas en el suelo ingresó en una zona donde no existía actividad sísmica registrada. El calor era extremo, el aire parecía inmóvil y el terreno se extendía agrietado como si fueran escamas gigantes. Un dron quedó suspendido en el aire. Algo enorme se movía debajo, lento pero masivo. De la tierra emergió un cuerpo largo cubierto de escamas oscuras perfectamente alineadas. No era una serpiente. En la parte frontal, la forma se volvía imposible. Una cabeza redondeada, casi bovina, coronada por 2 enormes cuernos calcificados que se curvaban hacia arriba. Los ojos no tenían párpados, solo presión y brillo. La criatura estaba parcialmente enterrada mientras abría un canal profundo al desplazarse. Cuando el equipo intentó registrar las coordenadas, los instrumentos comenzaron a fallar. El GPS mostraba 2 ubicaciones al mismo tiempo. La criatura se detuvo y giró ligeramente la cabeza. El aire vibró. Una cámara térmica se rompió en pedazos. Después continuó avanzando, hundiéndose nuevamente en el suelo y dejando detrás una zanja perfecta que ninguna tormenta ha borrado. En otro punto del desierto, una cámara captó una escena breve y profundamente perturbadora. Una vaca permanecía inmóvil sobre la arena abierta, respirando con dificultad, incapaz de escapar. Detrás de ella había una criatura humanoide enorme con la parte inferior del cuerpo larga, gruesa y serpentina presionada contra el suelo. Su torso superior era musculoso y con forma humana. Sus brazos rodeaban con fuerza el cuello y los hombros del animal. No parecía estar atacando ni mordiendo, simplemente la sostenía. La criatura inclinó su cabeza cerca de la vaca y presionó su rostro contra ella en un gesto que parecía inquietantemente parecido a un abrazo. El animal se agitó levemente, pero no logró liberarse. No había sangre ni violencia evidente, solo restricción. La escena dura apenas unos segundos y no ofrece contexto ni consecuencias. Lo que resulta perturbador no es la agresión, sino la aparente intención. La manera en que la criatura sostiene al animal transmite control, deliberación y una cercanía extraña. Un instante que parece imposible, registrado el tiempo suficiente para ser visto antes de que el video termine.